En el episodio 15 de la octava temporada, la familia Simpson quiere vender un objeto antiguo y van a una tienda donde conocen a Javier, con quien rápidamente simpatizan. Sobre todo Homero, quien lo invita a su casa para que vea todas las cosas de valor nostálgico que poseen. Allí la pasan muy bien, pero todo cambia cuando el patriarca Simpson se entera de que es gay, reaccionando negativamente. Y ante el reproche de Marge, él evade la responsabilidad culpando a Javier por no haber dado, según él, ningún indicio con su forma de hablar, dando a entender que no tiene problemas con la orientación de estas personas en tanto manifiesten alguna característica típica que le permita apartarlas de su círculo social. Ya me conoces, Marge. Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas, sí. De hecho, en un momento del episodio le dice que aunque es un buen muchacho, quiere que deje en paz a su familia. Javier le pregunta qué tiene contra los gays y Homero le responde que no es común. Si hubiera una ley seguro lo prohibiría. Lo primero que llama la atención es que el señor Simpson reconoce que Javier es un buen tipo. Es respetuoso, trabajador, culto, inteligente, educado, etc. ¿Qué sentido tiene excluir a un buen ciudadano solo por ser homosexual? Más aún si vemos que los amigos más cercanos de Homero son un ser grotesco y repulsivo y un borracho infeliz. Y él no se queda atrás, puesto que come mal, es iracundo, pésimo en su trabajo, borracho, etc. Su aversión por el personaje carece de fundamento y es aquí donde aparece la discriminación, entendida como el trato desigual hacia las personas por algún rasgo particular. En este caso, el protagonista no respeta a los homosexuales por el solo hecho de serlo, una conducta irracional por donde se la mire, ya que antes de saber su condición le agradaba. Lo segundo a tener en cuenta es su justificación. Rechaza a los gays porque la homosexualidad no es común, es decir, no es lo habitual. Y es que lo socialmente admitido, lo normal en el sentido de regla, la norma sociocultural preestablecida en la sociedad es la heterosexualidad. El sistema impone la vinculación sexoafectiva entre hombres y mujeres, lo que hace que aquellos cuya naturaleza los lleva a mirar a quienes se supone no deberían se sientan culpables por lo que son y se excluyan a sí mismos, que se encierren en el closet, como quien dice. Y si no, como pasa en este caso, los normales los desprecian. ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. A partir de esta norma se naturaliza la heterosexualidad y se rechaza cualquier otra expresión distinta. Véase cuando se afirma que ser gay o lesbiana es antinatural porque dos personas del mismo sexo no pueden reproducirse. Si todas las personas se sintiesen atraídas por su mismo sexo, la humanidad entera se extinguiría y la sociedad como la conocemos colapsaría. Por lo tanto, ser así es malo. Esto que acabo de hacer se conoce como falacia naturalista, y es un error muy común en las argumentaciones éticas que consiste en afirmar que lo natural es moralmente bueno, lo cual, por supuesto, no necesariamente es así. Enfermar, por ejemplo, es natural, puesto que las enfermedades son propias de la naturaleza. Estar enfermo, sin embargo, no es bueno en lo absoluto. Cuando enfermamos, nuestro cuerpo intenta combatir la afección y nosotros asistimos con un profesional para tratar los síntomas porque no queremos estar enfermos, sino sanos. Asimismo, la medicina es antinatural en el sentido de que es una invención artificial del hombre basada en la manipulación de la naturaleza, y no por eso vamos a decir que es mala. Vale destacar además que aunque exista correlación, la orientación íntima y la reproducción son cosas distintas. Ser hetero, homo o bisexual responde a la atracción de una persona por otra. La reproducción, en cambio, implica traer al mundo a otro ser vivo. Las personas del mismo sexo no pueden reproducirse entre ellos no por su orientación, sino porque para hacerlo necesitan los órganos reproductores masculinos y femeninos, no dos masculinos o dos femeninos. Pero si un gay y una lesbiana quisieran, podrían tener un hijo a pesar de su condición. Homosexualidad no es sinónimo de esterilidad. De hecho, los heterosexuales estériles no pueden reproducirse y no por eso se los discrimina ni se condena la heterosexualidad. Además, el ser humano no solo tiene relaciones con fines reproductivos, pues es una de las pocas especies animales que lo hacen por placer. Por eso se inventaron los métodos anticonceptivos, porque no siempre que se hace el amor se espera tener un hijo.
Por lo tanto, aunque los homosexuales no puedan reproducirse entre sí, nada en su naturaleza les impide sentir placer durante su intimidad. Además, las parejas hetero practican casi todo lo que las homo y a nadie parece importarle. Y es que no hay reproducción vía oral o por atrás y besar no es la función natural de la boca, por ejemplo. Respecto al colapso social, si bien puede darse por falta de natalidad a consecuencia de una mayoría o total población gay, también puede ocurrir en una población mayoritariamente hetero que por su exposición constante a la tecnología tiene problemas y desinterés para socializar, como pasa en Japón. Asimismo, puede ocurrir lo opuesto. En América Latina, por ejemplo, existen muchísimos embarazos adolescentes, es decir, muchos bebés son concebidos por jóvenes que ni siquiera terminaron la secundaria. Y en China, hasta hace muy poco, existía la ley del hijo único, puesto que tenían problemas muy importantes respecto al gran número de ciudadanos. Sin embargo, a nadie se le ocurre rechazar la heterosexualidad por estos problemas. En definitiva, como dijo Marge, defender una ley que prohíba la homosexualidad es ponerse en vergüenza, ya que no existe justificación que la legitime. Aun si tu religión te dice que es pecado, cosa que no creo que le importe mucho a Homero, no implica la criminalización de este colectivo. Como dijo el Papa Francisco, una cosa es un pecado y otra cosa es un crimen. Lo primero tiene que ver con Dios y lo segundo con el hombre, y aunque algunos crímenes son también pecados, hay pecados que no se criminalizan. No ser caritativo con los necesitados, por ejemplo, es un pecado y no veo a nadie yendo a prisión por no ayudar a los pobres. ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor? ¡Nadie! Homero, en definitiva, es homofóbico. Homofobia es una palabra compuesta por homosexualidad, atracción sexual hacia personas de su mismo sexo, y fobia, aversión exagerada a alguien o algo, cuyo significado en el diccionario es aversión a la homosexualidad o a las personas homosexuales. Exactamente lo que vemos en el protagonista, razón por la cual el episodio se titula La fobia de Homero. En este sentido, la palabra fobia no alude al trastorno clínico ni tampoco a su significado etimológico miedo, derivado de la personificación del terror phobos, sino a su sentido de rechazo, como cuando decimos que el aceite es una sustancia hidrofóbica porque rechaza o repele el agua. La fobia hacia esta orientación o a las personas somos, sin embargo, sí existe. Es más, el término fue acuñado por el psicólogo estadounidense George Weinberg en la década de 1970, quien la definió como el miedo de estar incómodamente cerca de los gays. Diosito, 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 ¡ay! ¡Bailé con un gay! Marge y Lisa prometan que no van a decírselo a nadie, ¡prométanlo! Por otra parte, en el año 2015, la revista de Medicina Sexual publicó un estudio que vinculaba esta conducta con el psicoticismo, marcado potencial por la ira y la hostilidad. ¡Quédate con él! Puedes necesitarlo para cuando empiecen a llover mujeres desnudas. La existencia de mecanismos de defensa inmaduros, con tendencia a proyectar emociones. Javier es una persona educada e inteligente. ¡Ay, yo no! Y una vinculación paterna temerosa que lleva a la inseguridad inconsciente. Pase lo que pase, siempre te querré. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Como padre? ¿Como padre normal? La persona a cargo del estudio fue el profesor Emanuele A. Giannini, quien dijo: quizá no te gusten los comportamientos de estas personas, pero no necesitas estar todo el tiempo diciendo que no eres como ellos y que no te agradan, que no los quieres en tu casa ni cerca de tus hijos. Vale destacar además que el DSM-5 no registra todas las fobias habidas y por haber como si de un diccionario de trastornos se tratase, sino que las clasifica en dos grupos: fobia específica y fobia social, siendo la agorafobia, el temor excesivo a espacios abiertos, la única que aparece aparte. Así, las conductas homofóbicas exageradas entrarían en las fobias específicas. Otra cosa interesante del episodio es la preocupación irracional de Homero porque su hijo sea gay, la cual se fundamenta en características culturalmente asociadas con las personas de este colectivo, como usar una camisa hawaiana o elegir un pastelito de frutilla en vez de uno de chocolate. La homosexualidad en su sentido amplio, a fin de cuentas, es una construcción social. Y no estoy diciendo que una persona se siente atraída por alguien de su mismo sexo por imposición cultural, sino que para el común de la gente esta condición va más allá de la definición diccionario.
Podemos encontrar algunos ejemplos en otros episodios, como cuando la camisa de Homero se vuelve rosa y teme ir al trabajo con ella, donde lo molestan por eso. También cuando Marge se convierte en policía y su esposo se siente menos masculino, justificando así su costumbre de usar la ropa interior de ella. Pero eso, como dijimos, es por comodidad. Y también cuando Bart y Milhouse se visten de señoras y son descubiertos por Homero, quien dice lo siguiente: ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación, no gay. La realidad es que, aun si la mayoría de los gays tuvieran determinadas características, no todo hombre con esas características sería necesariamente gay. Un hombre heterosexual puede usar camisa rosa, tanga o vestido y no por eso dejará de ser lo que es, ya que lo define como tal es su ginecofilia, es decir, que le gusten las mujeres, no la ropa que usa. Voy por Río y paseo con mi tanga por la playa. Sin embargo, en nuestra cultura, ser hombre o mujer y por consiguiente el gusto por uno u otro no se limita únicamente a la condición orgánica, razón por la cual Homero piensa que su hijo, un varón, solo podrá hacerse hombre al exponerse a todo lo que en su cultura se considera masculino, cosa que por cierto varía en lugar y tiempo o es relativa a la interpretación de cada individuo. El jardinero Willy, que es escocés, por ejemplo, usa falda y es uno de los personajes masculinos más machos de la serie. Y a Bart, ir a cazar no le parece tan masculino como a su padre. Son un montón de hombres solos, juntos en el bosque. Se me hace como gay. Por último, es importante destacar el final, cuando Homero y los otros son salvados por Javier. A Barney y a Moe, que se creen verdaderos hombres, les parece vergonzoso que un maricotas los haya rescatado, a lo que el prota interviene diciendo que no le digan así porque le deben la vida, y además es gay. Y cuando le pregunta si así es como debe decirle, Javier le dice esto: Bueno, así o Javier. Porque sí, que el tipo sea gay no significa que deban referirse a él de esa manera, pues es una persona igual que las otras. Sería como referirse a Homero con los calificativos gordo o calvo todo el tiempo. Pero además es interesante lo que agrega después, dejando claro que el respeto del personaje hacia él es una excepción y que seguirá siendo exactamente igual con todos los demás homosexuales que no tuvieron la suerte de hacer algo tan sencillo como lo que hizo Javier. Me gané tu respeto y solo tuve que salvarte la vida. Si todos los gays pudieran hacer lo mismo, todo cambiaría. Y Homero en el fondo lo sabe, por eso no está seguro de cómo reaccionará si acaso Bart jugara del otro lado de la cancha. Traduce. Cree que eres gay. En definitiva, existen muchas cosas que, como Homero, rechazamos sin razón, porque el ser humano en general es así, se deja llevar por la masa y teme a lo diferente. Y entenderlo es fundamental, pues nos liberará del sentido común y nos permitirá pensar con criterio y actuar según nuestra auténtica voluntad. Y nada más, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto.